Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandeyara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Hemos iniciado nuestro estudio sobre los sinópticos, decimos, es decir, ponemos en comparación los tres evangelios que son bien parecidos, uno que copia al otro o uno que trabaja sobre los informes del otro. El primero en ser narrado es Marcos, es por eso que estamos comenzando con el evangelista Marcos. En realidad, en el orden de la Biblia, nosotros tenemos primero Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Pero en el orden cronológico, según los estudios, encontramos que el primer evangelio que se ha escrito es el evangelio de Marcos. Tiene 16 capítulos. Hemos iniciado, hemos mirado algunas de las estructuras más importantes. Ahora queremos reflexionar en este curso bíblico del día de hoy sobre la elaboración del evangelista. ¿Qué quiere decir este título? Quiere decir que el evangelista tiene varios materiales a disposición. Nosotros sabemos, según la tradición, se dice que Jesús muere en el año 33. Por lo tanto, la comunidad cristiana, los seguidores, comienzan a escribir poco a poco. Comenzando Pablo es el que comienza a escribir sus cartas, pero Pablo escribe de otra manera, ciertamente. Después están lo que se llaman los logion, es decir, ese material que al final se llama Quelle, que significa en alemán, es una palabra alemana, Quelle, que significa fuente, es decir, de donde se nutren después los evangelistas para poder narrar una historia y entonces, cómo comienza, cómo continúa la vida de Jesús, cuáles son los elementos centrales de la vida de Jesús que quedan por escrito o la comunidad cristiana tiene el interés de dejarlos por escrito. Esa buena noticia que debe ser anunciada, que debe ser entonces puesta a disposición, ¿verdad?, de la comunidad, y no solamente de la comunidad, sino que de toda la humanidad. Porque ellos se sienten siempre como pueblo elegido. No dejamos en ningún momento el Antiguo Testamento.
el Antiguo Testamento, porque ellos son judíos, ellos entienden, reinterpretan el Antiguo Testamento, entienden que en la persona de Jesús se ha realizado ya aquella promesa de Dios y por lo tanto comienzan a releerlo desde esta visión. Y ahora lo que nosotros estamos diciendo aquí es la elaboración del evangelista, elaboración. Todos estos materiales, ¿de dónde se nutre? Desde la fuente, más la reinterpretación y la misma interpretación de la comunidad. Entonces ellos, los evangelistas, los que se ponen a escribir, que puede ser uno o puede ser una comunidad o pueden ser varios autores, esto siempre ya es mucho más difícil llegar a un conocimiento certero, solamente hipótesis podemos hacer sobre esto. Notamos y nos damos cuenta que hay una elaboración también del evangelista. Es decir, ustedes me dan un trabajo y me dicen, bueno, esto es lo que nosotros queremos. Así es la idea, o esta es la idea principal que queremos transmitir. Me transmiten ustedes, me dicen a mí, yo voy a escribir ahora una obra, pero ustedes me dan todas las ideas principales. Ahora yo me siento y comienzo a escribir. Ahora eso que yo comienzo a escribir con las ideas, con las reflexiones principales que ustedes me han dado, de lo que yo pude entender, etcétera, etcétera, entonces es lo que aquí queremos estudiar. Hay una elaboración entonces que pertenece al autor, y esto es evidente, ¿verdad? Porque es el redactor el que tiene que reinterpretar las ideas principales de la comunidad. Es el autor el que tiene que poner por escrito aquello que se está transmitiendo y que la comunidad también tiene interés de dejarlo por escrito y de retransmitir a las próximas generaciones. Entonces miremos un poco, este concepto es muy importante para que podamos después hacer una buena exégesis también. Y ahí ya nos dejemos, ¿verdad?, de joder, como se dice así vulgarmente, disculpen la expresión, pero es importante decirlo, de que la Biblia podemos interpretar como queremos. Esto ya te muestra absolutamente que no podemos hacerlo así, porque detrás de esto encontramos un interés preciso, concreto, de lo que la comunidad está queriendo dejar por escrito a las generaciones que están viniendo. Y para eso también el evangelista, es decir, el autor de estos escritos, tiene que interpretar, tiene que saber bien, tiene que conocer bien lo que la comunidad le está pidiendo. Por eso nosotros decimos que actualmente la exégesis, es decir, los estudios bíblicos profundos, han pasado afortunadamente de esa etapa en que se creía ingenuamente que los evangelistas habían escrito cualquiera de sus obras, ¿verdad? Cualquiera de los evangelistas estamos hablando, esa obra así de un tirón. Escribieron todo de una vez. Yo soy el evangelista, yo soy San Marcos, me siento aquí, pienso esto y comienzo a escribir de un tirón, desde el capítulo 1, versículo 1, y allá le pongo mi firma en el capítulo 16, versículo 8. No, absolutamente no, ¿verdad? Ni apoyándose, evidentemente, en una memoria de testigos de la vida de Jesús. Otra posibilidad también. No es que ellos comienzan a hacer de periodista, de comenzar a preguntar con el micrófono, a ver vos, ¿qué pensás de la vida de Jesús? ¿Qué te impresionó de la vida de Jesús? ¿Dónde lo conociste a Jesús? Etcétera, ¿verdad? Como un periodista simplemente de esta manera, como una memoria de lo que decían los testigos. Hoy se sabe muy bien a ciencia cierta, con un estudio profundo, que los evangelistas han utilizado narraciones y han utilizado también hechos que habían existido independientemente de su contexto actual. Han existido independientemente de su contexto actual. Es decir, son varios relatos independientes que existían, que son narraciones que fueron haciendo otras personas, otras comunidades también, incluso si uno quiere entenderlo así, porque tenemos que ubicar lo que este primer evangelio, por lo menos del que nosotros nos estamos adentrando, San Marcos, se escribe más o menos entre el 60-70, entre el 65-66, se pone ya así o se tiene ya en manos una obra bien elaborada, el Evangelio de Marcos. Pero se dan cuenta que entonces para escribir esto han pasado mucho tiempo. Si decimos que Jesús muere en el 33, del 33 al 65, y por lo menos ya tenemos unos 30 años, ¿verdad?, que han pasado.
Y mientras tanto, ¿qué tenemos? Y mientras tanto tenemos la tradición oral. Esa es la tradición que tanto la Iglesia defiende, ¿verdad? Porque es importante, es la comunidad la que reflexiona. No es como dicen los protestantes, yo leo aquí, no sé, una obra que vino del cielo, parece para ellos, ¿verdad? Y que ahora puedo interpretar como yo quiero porque tengo de nuevo la fuerza del Espíritu Santo y puedo interpretar como yo quiero. No, eso no es así. Aquí tenemos que entender, ¿verdad? Y como estos estudios nos dicen, estudios serios, estudios profundos, que han existido independientemente muchos relatos, muchas narraciones que después el evangelista los va tomando, los va organizando y allí entonces él interviene con ese esquema que después nos quiere transmitir. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Aisha Woods, artista nominada al Grammy, ha lanzado el sencillo Family. Es parte de su nuevo proyecto Full Circle, que saldrá en septiembre de 2020. Family, what is family about? Family es el tema de la canción. Es un tema universal para celebrar que la familia es uno de los mayores tesoros de la humanidad. Es algo que siempre está presente, en los buenos y en los malos momentos. El tema no lo concibió durante la pandemia, cuando lo único que se podía hacer era estar en familia. La inspiración la encontró a raíz de otro desastre, el huracán Irma, que sacudió el sudeste de Estados Unidos en 2017. Durante casi toda esa semana estuvimos acurrucados y pasando mucho tiempo juntos, en familia, y fue entonces cuando escribí la canción. Sin embargo, Aisha no trabajó en este proyecto en solitario, le ayudó su marido. Por eso consideran este single un verdadero testamento de lo que consideran que es su matrimonio. He's big on family. La familia le hace a él grande, la familia me hace grande. Ambos venimos de familias muy fuertes y damos gracias a Dios por eso. Creemos que la familia es la mayor representación del reino de Dios. Aisha Woods dice que Full Circle seguramente desafiará la fe de sus fans. Dice que pueden esperar canciones que les inspiren y, muy importante, dice que los temas tendrán mucho ritmo, así que podrán bailar. La compositora espera que las melodías animadas y su potente mensaje de unidad, fe y amor permita a quienes la escuchen vivir la propia experiencia vital por la que ella misma ha pasado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036. Tu palabra, Señor,
es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos, los sinópticos en general, porque hacemos una sinopsis, ¿verdad? O sea, comparaciones de estos tres evangelios más parecidos, Marcos, Mateo, Lucas, en orden cronológico de su aparición, sería de esa manera. Decíamos que los textos que encontramos hoy en cualquiera de los evangelios, ahora nosotros nos concentramos en el Evangelio de San Marcos, ya eran textos independientes de por sí. Y así las comunidades cristianas que se reunían iban escribiendo poco a poco, o alguien de la comunidad iban recordando y eso de a poco lo iban poniendo por escrito. Ciertamente que después iban interviniendo en estas redacciones. No es que esa redacción ya quedaba así tal cual, ¿verdad? Porque después notamos nosotros algunas glosas. Notamos que la misma comunidad va reflexionando, va escuchando, va leyendo, va rezando a lo largo del tiempo, pero no en forma organizada como un libro ya hay. Como nosotros hoy agarramos y decimos el Evangelio de San Marcos y sabemos que comienza en el capítulo 1, versículo 1, sigue todo el orden, etcétera, en una estructura con sus relatos y termina en el capítulo 16, versículo 8, ¿verdad? Ahora, ciertamente nosotros tenemos algo más, ¿verdad? Porque después ya hemos estudiado al inicio en los primeros cursos bíblicos ya sobre Marcos, hemos dicho que termina después con el agregado en el versículo 20. Marcos va entonces hasta el 16-20. Pero en nuestros estudios también podemos darnos cuenta que eso es un agregado. Porque según la teología y según la propuesta de Marcos, terminaría su evangelio en el 16:8. Entonces, esto ya hemos mirado, ya fuimos estudiando también por lo menos en nuestra introducción, ahora estamos siguiendo con otros elementos y estamos diciendo con respecto a estas narraciones que ya existieron independientemente, pero porque la misma comunidad reflexiona, la misma comunidad la que va contando lo que ellos vivieron con la persona de Jesús y entonces eso mismo lo ponen por escrito. Ahora, tenemos que saber que estas narraciones independientes han recorrido también las comunidades. No es que estas narraciones se han quedado solamente para un pequeño grupito. Es la comunidad cristiana que se interesa en conocer qué dicen los otros, cómo lo ha conocido, si es que lo ha conocido a Jesús, o cómo nosotros lo hemos conocido a estos que estuvieron muy de cerca con Jesús, y así sucesivamente. Entonces son narraciones que van corriendo las comunidades cristianas. Y luego otro elemento importante. Estas narraciones, podemos hacernos la pregunta, ¿cómo van surgiendo? ¿Cómo van surgiendo? ¿Es simplemente porque tienen la intención de recordar algo que Jesús hizo? Esa sería la explicación. Y no. En realidad, estas narraciones van surgiendo para solucionar problemas internos de la comunidad. Y esto sí que tenemos que subrayar. Yo lo he dicho ya tantas veces, ¿verdad? En nuestros estudios bíblicos, tanto del Nuevo Testamento, también del Antiguo Testamento, y siempre, en cualquiera de los estudios bíblicos de introducción a la Biblia, etc., insistimos que los textos van surgiendo para responder problemas internos de la comunidad, o también problemas externos, porque hay una comunidad, ¿se acuerdan que hablamos en un momento de las comunidades extra? Ad extra, es decir, son las comunidades principalmente de los judíos que no se habían adherido al cristianismo. Siguen siendo judíos, no hay ningún problema. Como ellos también se estaban considerando judíos, pero pensando y diciendo, fíjense que esas promesas que Dios había hecho se han cumplido aquí en la persona de Jesús. El famoso eureka, ¿verdad? Hemos encontrado. ¿Qué es esto? Lo he hallado. Entonces es esta genialidad que hemos encontrado que en la persona de Jesús se ha realizado la promesa de Dios. Todo lo que Dios había prometido a través del Antiguo Testamento, nosotros nos dimos cuenta que en la persona de Jesús se ha realizado todo ese plan de salvación. Entonces ellos comienzan, ¿verdad?, a formar sus comunidades, a reunirse. Y esa es la comunidad que nosotros le llamábamos ad intra, entre nosotros, dentro.
una comunidad ad intra que reflexiona, mira en la persona de Jesús la realización del plan de salvación. Y la comunidad ad extra, que también ya decíamos, que son aquellos que continúan siendo judíos, pero que directamente rechazan y dicen, no, lo que ustedes están diciendo no es cierto, no es así. Ustedes están interpretando mal, están viendo mal, ese no es el Mesías. Jesús no es el Mesías, no se ha cumplido ninguna promesa en su persona. Bueno, entonces tenemos aquí, por decirlo así, dos frentes. Por una parte, la comunidad ad intra, que tiene que ir entendiendo, reflexionando, comprendiendo cómo verdaderamente se fue cumpliendo en la persona de Jesús lo que Dios había planificado como salvación para la humanidad, para el hombre, para restituirlo a su dignidad. Pero por otra parte, también la comunidad o el autor sagrado tiene que poner por escrito, respondiendo a muchos ataques que también ellos recibían desde afuera, la comunidad ad extra. Entonces es una defensa contra los que están desde afuera atacando, y también tienen que ver y explicar, porque también hay pequeñas disparidades o situaciones difíciles, porque estos que están en la comunidad ad intra, normalmente podemos pensar y entender que la gran mayoría eran de los judíos convertidos. Entonces son los que forman la comunidad judeo-cristiana, de ahí viene ese nombre, judeo-cristiana. Son los que vienen del judaísmo y ahora entienden en la persona de Jesús que se han realizado las promesas. Bueno, esto entonces es para que lo entendamos por qué todos estos fragmentos y estas redacciones se escriben para solucionar problemas internos de la comunidad principalmente. Ahora, el evangelista no es tampoco, como se había difundido en muchas oportunidades y se decía, un mero coleccionador de materiales ya prehechos. Porque algunos también decían, no, el evangelista y lo único que hace es ya tomar estas narraciones. Es como algunas veces nosotros hacemos en nuestro nuevo lenguaje, ¿verdad?, de la computación o del famoso internet, corta y pega. Corta y pega. Me gusta formar la ñande al uno cuerpo, ¿verdad? Entonces, entras en internet, buscas un tema más o menos que va de acuerdo a lo que vos estás pensando, corta, pam, pega. Y te va armando de nuevo su trabajo, su examen y después te entrega eso, ¿verdad? Entonces uno comienza a leer y algunas veces ni ñacay, o más o menos, ¿verdad? O sea, cuando no hay una reelaboración. Entonces algunos pensaban y decían, no, el autor sagrado, el que escribió la Biblia, el que escribió San Marcos, lo único que hizo era como corta y pega, ¿verdad? O sea, todos los elementos que tenían ahí a disposición de la fuente Q, se le dice, ¿verdad? La fuente Q, o sea, del cuelle. Y entonces ahí tenían varios logion, es decir, varias narraciones, en forma independiente, decíamos. Cada una de estas narraciones en forma independiente. Uno no tenía nada que ver con el otro. Atención, esto es importante que lo tengamos en consideración. Uno no tenía nada que ver con el otro. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Según decían algunos, que simplemente ellos, el autor sagrado lo toma, lo corta, por decir así, y lo pega y elabora su libro. Pero nos vamos a dar cuenta que no es así. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Se despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí. Un nuevo horizonte, la luz de tu rostro, y hoy puedo ver un nuevo amanecer, es un nuevo día, hoy la luz brilla con más intensidad, tu amor me renovó, tengo claridad, tengo libertad y muchas ganas de vivir mi vida nueva en ti, Jesús. Dulce despertar, hoy logré despertar, me has iluminado, me has levantado y respiré tu aliento de vida, has soplado vida, vida nueva en mí.
Queridos amigos, seguimos con Ñan Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos hablando de este tema de que el evangelista es el elaborador, digamos así. Es el que redacta verdaderamente, pero con materiales preexistentes, ciertamente. Dejamos el bloque anterior diciendo lo que muchas teorías decían, hablando del autor sagrado. ¿Quién es ese autor sagrado? Bueno, el autor sagrado lo único que hizo es agarrar, o cómo formó ese libro, ¿verdad? Agarrar estas narraciones independientes y lo va colocando uno detrás de otro sin intervenir en la redacción. Esa era una teoría. Pero nosotros nos damos cuenta que el verdadero autor que ha estampado, en ese libro, en este libro exclusivamente que nosotros estamos hablando del Evangelio de San Marcos, tiene mucho de su propia personalidad, tiene mucho de lo que él piensa, interpreta, de lo que él escucha y de lo que él entonces ahora está transmitiendo. Nosotros tenemos entonces este esquema mental, este esquema también de fe, podemos decir, de lo que él pudo captar y de lo que él pudo entender y lo va transmitiendo. Por eso es que después nosotros encontramos también teologías, decimos. Cuando estamos hablando de teologías de Marcos o de Mateo o de Juan o de Lucas, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo cuál es la esencia, cuál es el caracú, qué es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir como enseñanza sobre Dios, evidentemente, o sobre este fenómeno de Dios, cómo se ha manifestado en la persona de Jesús de Nazaret y que ahora la comunidad ciertamente está reflexionando. Pero es entonces el autor sagrado el que escucha también a la comunidad. Tampoco es él que está inventando algo. O decíamos anteriormente, tampoco él va simplemente a hacer una entrevista a cada uno de aquellos que lo han conocido y entonces después elabora como si fuese una entrevista su propio evangelio. No, aquí hay más elementos y es una riqueza muy grande la que encontramos en cualquiera de los evangelios desde su teoría. Por lo tanto, nosotros vemos que el autor sagrado en su obra literaria están colocando cada uno de ellos su propia personalidad. Ya hay señal de lleva octavo, ¿verdad? Entonces pone todo lo que él piensa, todo lo que él conoce y todo lo que él desde adentro está queriendo transmitir en el evangelio sobre la vida de Jesús. Nos transmitieron también estos evangelistas su visión del cristianismo. Porque nosotros siempre, cuando escuchamos a alguien, yo te puedo escuchar, te escucho, pero yo voy interpretando al mismo tiempo lo que me estás diciendo. Estoy interpretando lo que me vas diciendo. Es lo que hace Marcos, escuchando o teniendo estos materiales, comenzando a leer, porque decimos, ¿se acuerdan en la introducción que hicimos y hablamos de San Marcos? Él no estuvo con Jesús directamente. Él, según hemos estudiado, habíamos dicho que él escuchó a Pedro, las catequesis de San Pedro. Incluso decíamos que él está escribiendo su evangelio en Roma. Entonces imagínense, dentro de un contexto diferente, dentro de una situación totalmente diversa de la que ellos vivieron en Palestina, estando con Jesús, en una situación totalmente diferente también. Estamos 30 años después, o 35 años después de la muerte de Jesús. Y entonces, si yo voy a comenzar a narrar eso que sucedió hace 35 años, tengo que escuchar a los que fueron los protagonistas, tengo que escuchar a la comunidad y sobre todo lo que voy a escribir y lo que le voy a transmitir a esa comunidad es de acuerdo a aquella pregunta que la comunidad cristiana, judeo-cristiana que se reúne, me está haciendo. Esa es la respuesta que yo le tengo que dar como evangelista, como escritor. Bueno, y así entonces nosotros, además de que nos transmite su propia personalidad, también nosotros vemos que nos transmiten esa visión de cristianismo que ellos tienen. Ciertamente que todo esto después con una ulterior aprobación de la comunidad. Hay una ulterior aprobación entonces de la comunidad. No es que ellos simplemente transmiten su cristianismo y todos lo aceptamos y decimos, sí, muy bien, qué lindo, que esto, que aquello, sino que hay un
diálogo después con la misma comunidad, porque recuerden que estos escritos se están leyendo en las comunidades. Estos escritos, toda la comunidad participa de ella, reza, entiende, esto es lo que nos dice la palabra de Dios, porque esto es palabra de Dios para ellos. Y tiene entonces una fuerza tan grande que ellos necesitan escuchar lo que Dios verdaderamente quiere decir y van entendiendo qué es lo que verdaderamente Dios está queriendo transmitir. Y para eso necesitamos un lenguaje claro. Necesitamos ser precisos y es eso lo que está procurando hacer San Marcos. Pero como decíamos, luego de que él haya escrito, poniendo su visión de cristianismo, ciertamente, porque él va a transmitir lo que él conoce, su visión de cristianismo, también la comunidad cristiana después comienza de nuevo, entre comillas lo vamos a decir, como que a evaluar, a mirar, a corregir si es necesario ese evangelio o esa idea que él está queriendo transmitir a través de su evangelio o que pondrá por escrito. Porque esta es la finalidad también principal. Queremos dejar por escrito lo que nosotros como comunidad hemos reflexionado, lo que nosotros creemos. Esto es lo que nosotros creemos y entonces te pedimos, Marcos, por favor, ayudarnos, poner por escrito. Bueno, ¿qué vamos a poner? A ver, vamos a hacer un esquema. Entonces así va elaborando. Él va elaborando también de acuerdo, decíamos, a esa visión de cristianismo que tiene. Una vez que lo va elaborando, entonces necesita también la aprobación de la iglesia, la aprobación de esa comunidad. Y así entonces, una de las visiones también aptas tienen que ser puestas para explicar la vida de Cristo. Tienen que ser de esas visiones que después puedan comprenderse, puedan entenderse, que los que vendrán de las próximas generaciones puedan entender esa buena noticia que nosotros primeros vivimos en nuestra fe, que nosotros lo transmitimos oralmente, pero que ahora necesitamos ponerlo por escrito para que las futuras generaciones la puedan entender. Marcos, entonces, es también un autor que apoyándose en un esquema de vida de Jesús, se apoya en un esquema de vida de Jesús. ¿Por qué decimos que Marcos es también un autor? Él nos da su visión de fe cristiana. Él nos da su visión de fe cristiana. En este sentido, Marcos también es un autor que nos da la visión de su fe cristiana. Él no simplemente está copiando, corta y pega, decíamos, lo que escuchó de la comunidad fielmente, así lo pone sin ninguna reflexión, sino que escuchando fielmente de lo que la comunidad cristiana está queriendo transmitir desde sus reflexiones, ahora él lo toma, lo reelabora y eso es lo que después nos va a poner por escrito y es lo que nosotros hoy tenemos y es lo que nosotros después de una ulterior aprobación de la comunidad queda como el Evangelio de San Marcos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes
al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con mi corazón te adoro, Señor. Con todo mi corazón te adoro, Señor. Con todo
comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé en Nuevo Testamento, reflexionando sobre esto que le llamamos la elaboración del evangelista. Es decir, lo que queremos aquí defender, aprender, conocer, saber en este curso bíblico es que Marcos es el que elabora el material que le llamamos Evangelio de San Marcos. Él escucha ciertamente a la comunidad, decíamos, es la comunidad la que reflexiona, es la comunidad la que le pide también ahora a San Marcos que ponga por escrito ese pensamiento y por lo tanto decíamos que también cada uno de estos escritos y de estas narraciones que ya encontramos en forma incluso independiente y que le van dando a Marcos para que pueda recopilar, sin ser simplemente una recopilación de materiales, sino que son recopilación de materiales que luego de nuevo son trabajadas por el evangelista. Y es allí donde él está impregnando su propio cristianismo, su propia visión de fe. Él se apoya en un esquema de la vida de Jesús, de lo que fue aprendiendo también. Si decíamos que Marcos fue discípulo o fue ayudante de San Pedro, según la tradición dice que él iba escuchando, iba escribiendo también sobre todos esos materiales, conociendo, entonces va impregnando todo eso, su vida de fe. Y eso es lo que se refleja en su evangelio. Por eso decimos que el que elabora verdaderamente desde adentro, es San Marcos, utilizando estos otros materiales. Ahora, lo difícil es buscar, escuchen bien, la estructura mental a través de los relatos del Evangelio. Esto es más difícil porque ahora nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es esa estructura? ¿Cuál es esa visión de cristianismo que tiene San Marcos? Es muy difícil porque él no es que se puso a escribir, bueno, esta es mi estructura, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo quiero, ¿verdad? Ahora con lo de Pablo tal vez es un poquitito más fácil porque nosotros sabemos que Pablo en la carta a los romanos tiene una estructura muy bien elaborada donde él mismo dice, ¿verdad? Más o menos como diciendo a los romanos antes de irse y de presentarse y darse a conocer Pablo en Roma, él entonces dice, bueno, les envío esta carta, va por delante antes que yo. Entonces para que ustedes sepan quién es Pablo, con quién se van a encontrar, qué es lo que yo creo. ¿Qué es lo que yo creo más o menos? Es el credo de Pablo. Ciertamente que Pablo ahí no pone todo, ¿verdad? Pero por lo menos los elementos fundamentales de su prédica. Y es eso lo que él envía, ¿verdad? Como carta a los romanos. Sin embargo, en lo de Marcos o en los evangelistas no tenemos esto que es tan hermoso en la carta de Pablo a los romanos. Entonces nosotros tenemos que ir descubriendo. Tenemos que ir sacando, como se dice. Esa es la exégesis, ese es el trabajo de la exégesis, del exégeta. Tiene que comenzar a entrar en los escritos, tiene que comenzar a entender, tiene que comenzar a estudiar y decir, bueno, ¿qué es lo que aquí verdaderamente el evangelista está queriendo enseñar? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es el caracú? ¿Cuál es el meollo? ¿Qué es lo que quiere transmitir? ¿Qué es lo que él entendió entonces en su propia vida de fe cristiana también? Por lo tanto, es difícil buscar una estructura mental a través de los relatos evangélicos. Pero en la actualidad, y escuchen bien esto, y esto tenemos que estudiar, existe una tendencia muy acentuada en interpretar cada evangelista sinóptico, estamos mirando los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, desde una perspectiva tomada del mismo evangelio, desde una perspectiva tomada del mismo evangelio. Es decir, ¿por qué le llamamos sinopsis? Justamente por eso se hace una sinopsis, porque nos damos cuenta que los tres evangelios son muy parecidos, pero después nos damos cuenta en un estudio bien profundo, o más profundo y más profundo cada vez más, que existe otra vez nuevamente diferencias. ¿Por qué? Y justamente por eso.
porque decíamos nosotros al comienzo que se transmite la visión del cristianismo, se transmite lo que el autor tiene como visión de su propia fe. Y cada uno entonces le da un saborcito especial a lo que va escribiendo. Dependiendo también, decíamos, de lo que la comunidad cristiana le está pidiendo. Los destinatarios están deseando conocer. Les he explicado en otro de nuestros cursos, ¿verdad? Cuando el cardenal Martini escribe este libro sobre Lucas, es interesantísimo. Él dice que Lucas es justamente el evangelista más elevado, más alto. Es un evangelista mucho más espiritualizado, digamos. Marcos, sin embargo, es más penuchón, pisa tierra, conoce más la realidad. Es el primer evangelio. Entonces, es casi como un ensayo, digamos, a transmitir y a resolver los problemas de una comunidad que está deseosa y que quiere conocer, bueno, qué es lo que tenemos que acentuar, cuáles son los elementos más importantes. Entonces, en la actualidad hay una tendencia en este sentido de decir que tenemos que interpretar cada evangelio o cada evangelista que está escribiendo desde una perspectiva tomada siempre del mismo evangelio. Tomada siempre del mismo evangelio. Es decir, que en estas comunidades la idea principal del evangelio, la idea principal de la buena noticia, era la misma, ¿verdad?, la que circulaba. Todas las comunidades. Solamente que después, en épocas diversas, en momentos diversos, para destinatarios diversos, para comunidades diversas, existen estos evangelistas que lo ponen por escrito para resolver mejor los problemas concretos de esas comunidades a las que ellos están dirigiendo. Marcos decimos que es un evangelio que se dirige a los paganos. Es decir, Marcos tiene por lo menos una influencia de personas que conocen ciertamente el judaísmo, pero no del todo, son más destinatarios paganos. Y entonces por eso es que hay muchas explicaciones, decíamos eso en el aspecto de la estructura literaria, nosotros habíamos ya estudiado. Por lo tanto, nosotros estamos mirando que el evangelista sinóptico, desde una perspectiva tomada del mismo evangelio, aplica después sus conclusiones a todo el cuerpo narrativo. Es decir, va encaminando y quiere explicarnos y decirnos, bueno, ¿qué es lo que yo verdaderamente les quiero explicar? Tiene un hilo conductor, tiene un eje conductor. Y sobre ese eje conductor es que se está moviendo el evangelista, en este caso nuestro evangelista Marcos, porque nos quiere transmitir ese pensamiento que la comunidad reflexiona, donde él también deja su influencia, pero también deja su influencia sobre todo aquello que van recopilando de materiales que la comunidad fue reflexionando. Seguiremos sobre este tema reflexionando más profundamente, queridos amigos, en nuestros cursos bíblicos. Por hoy concluimos aquí, nos despedimos con la bendición del Señor y nos volvemos a encontrar mañana con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.